¿Estamos listos? Muy buenos días a todos los miembros de la prensa que se han dado cita a esta conferencia que he citado en la mañana de hoy. Me acompaña el licenciado Juan Mercado. Posteriormente, la licenciada María de Lourdes Santiago se unirá a nosotros. Y hemos convocado esta conferencia de prensa para reaccionar a la firma por parte del gobernador de un proyecto que viabiliza una consulta para limitar derechos civiles en Puerto Rico, particularmente el derecho a la fianza, y además reaccionar a la postura asumida por el candidato del Partido Popular, Alejandro García Padilla. La propuesta del gobernador de limitar el derecho a la fianza, además de ser un peligroso traqueteo con derechos fundamentales y civiles de nuestra Constitución en Puerto Rico, se trata de un oportunismo electorero que busca manipular las emociones del país ante el alza de la ola criminal y que tendría como resultado el que en Puerto Rico se limiten derechos reconocidos que no deberían limitarse. Este oportunismo, esta manipulación de emociones por parte del gobernador con su propuesta de limitar la fianza ya era anticipable. Él lo había anunciado en su mensaje de presupuesto y ya nosotros habíamos anunciado que combatiríamos esta pretensión, tanto en los tribunales y de no prevalecer en los tribunales, en la calle, educando, orientando y haciendo campaña en defensa de lo que es el derecho a la fianza. Dicho esto, hay que también añadir que resulta particularmente grotesco lo que ha sido la posición asumida por el candidato del Partido Popular, Alejandro García Padilla. Lo que representa es la carencia absoluta de principios en momentos en donde el país lo que necesita es un liderato con certeza, decisivo. Alejandro García Padilla ha demostrado que es un político tradicional, que sus posiciones dependen del vaivén de las encuestas y de las opiniones de agencias de publicidad. Cuando uno defiende principios, cuando uno defiende lo que son derechos fundamentales de la ciudadanía, uno tiene que tener espina dorsal, aun cuando sienta que momentáneamente o coyunturalmente esté en minoría. Y Alejandro García Padilla, en su posición política, ha demostrado ser un invertebrado. No tiene espina dorsal. Parece mentira que en momentos en donde la ciudadanía ha estado acosada por un gobierno abusivo que limita derechos civiles, que ha intervenido con personas que son opositores al gobierno, que ha desmantelado instituciones no gubernamentales que fiscalizan el rol del gobierno, ahora también el liderato del Partido Popular se tome de la mano con Luis Fortuño, el liderato del PNP, para limitar derechos civiles. Creo que la posición del candidato a la gobernación del Partido Popular ha dejado al descampado a buenos populares que realmente esperaban una posición de firmeza por parte del candidato popular y que en este momento no la ha asumido. Ha preferido sentarse en la falda del gobernador por lo que pueden ser encuestas de opinión o beneficios electorales coyunturales. Ante este escenario, es mi obligación como candidato a la gobernación del PIB reiterar que el Partido Independentista puertorriqueño va a combatir toda pretensión del gobierno de Luis Fortuño y de que quienes se han colocado como aliados de su pretensión de limitar derechos civiles como el derecho a la fianza. Y como primer paso, ya hemos tenido reuniones con los abogados del partido y con nuestros constitucionalistas que están preparando un pleito para impugnar la constitucionalidad del proyecto que ha firmado el gobernador. Esta impugnación será base de lo que fue el pleito Berrío versus Rosselló, en donde se determinó por el Tribunal Supremo que no se pueden consultar 3 asuntos o más en una misma votación para enmendar la Constitución. Les recuerdo que esta sería una enmienda constitucional que se haría en conjunto a la reforma legislativa, lo cual constituiría en sí misma la consulta de más de esos asuntos. Pero si no prevalecemos en los tribunales, si la nueva composición del Tribunal Supremo da una interpretación creativa a lo que ya es una jurisprudencia establecida y revierte esa jurisprudencia, fallando en contra de nuestra impugnación, haremos campaña militante, activa, educativa, de orientación en todo Puerto Rico, para que
los puertorriqueños no rindan derechos civiles, para que los puertorriqueños protejan lo que son derechos fundamentales y no cedan a esta pretensión de manipulación, de entregarle al gobierno más derechos y limitar el derecho a la fianza en condiciones particulares. Esa va a ser la acción del PIB, firme, reiterada, no sujeta a las opiniones de encuestas momentáneas, sino porque tenemos el convencimiento de que los ciudadanos no pueden estar en momentos de crisis cediendo derechos ante manipulaciones gubernamentales. Y la posición adoptada por la supuesta oposición del Partido Popular, lo que ha resultado ser es en una colaboración absoluta con esta pretensión. Les dejo en primer lugar con el licenciado Juan Mercado, luego con la licenciada María de Lourdes Santiago y naturalmente luego estaremos dispuestos a contestar cualquier pregunta. Este es un asunto de principios y los principios se combaten en todos los foros, a pesar de las posiciones expresadas públicamente por ambos candidatos a la comisaría residente de repudiar la enmienda a la fianza. Yo los emplazo a que se expresen en torno a este acto de oportunismo y busconería política y no se presten al manipuleo en un momento de crisis relacionado a la delincuencia del país. Yo creo que es fundamental que los comisionados residentes se expresen en este asunto, que es un derecho básico de derechos civiles. Muy buenos días a todos y a todas. Hay encuestas que señalan que Alejandro García Padilla podría ser el próximo gobernador de Puerto Rico. Y yo creo que tenemos que preguntarnos si queremos una persona que en asuntos fundamentales, como son, por un lado, todos los derechos garantizados por la Constitución y por el otro, el terrible azote de la criminalidad, es incapaz de desarrollar y asumir por sí mismo posiciones que se sostengan por más de 7 días. A mí me parece realmente escandaloso que un asunto como en el tema de la fianza, de lo que estamos hablando es si vamos a encarcelar o no personas que no han sido juzgadas, personas o no sobre las cuales no se ha emitido una determinación judicial de culpabilidad e inocencia. Sobre ese asunto, alguien que aspira a la gobernación cambia de opinión en menos de una semana. Si esto es así, en lugar de candidatos a la gobernación, podemos someter al escrutinio del país en noviembre agencias de encuesta y entonces, según lo que digan las encuestas, esa va a ser la posición que va a asumir cada partido. Les repito, este es un tema fundamental por muchas razones. Un país no debe, bajo ninguna circunstancia, abrir la puerta para que se limiten sus derechos fundamentales, como es el derecho a la libertad que cobija el derecho a la fianza. Con las experiencias que hemos tenido bajo esta administración en los últimos años, hoy empezamos con esta limitación parcial al derecho a la fianza. ¿Y dónde es que vamos a acabar? ¿Cuál es la próxima gaveta que se va a abrir? Es realmente escandaloso, repito, es escandaloso que el Partido Popular, a través de su figura más visible, no haya sido capaz de sostener verticalmente su posición en este asunto, sobre todo cuando sabemos que ni la limitación al derecho a la fianza, es más, ni siquiera la imposición de la pena de muerte es un disuasivo para la criminalidad. Es que, ¿de qué estamos hablando? Es el mito, sobre la mentira y sobre la politiquería. Así que el país tendrá ante su consideración el tema de la fianza, pero también tendrá su consideración en noviembre las posiciones cada vez más parecidas de Luis Fortuño y de Alejandro García Padilla. Si hay alguna pregunta, con gusto. Ya cuando se había hablado de que tenía que ver con la reducción de la legislatura, ya se había hablado que era más de un solo asunto, porque son varios estatutos de la Constitución. Si ¿de cuántos asuntos estaríamos hablando? Sí, estaríamos hablando de, por lo menos en el caso legislativo, la alteración a la composición de los senadores por acumulación, la alteración de los senadores por acumulación, la alteración del número de representantes por acumulación, la alteración del número de representantes por distrito, la alteración del número de senadores por distrito. Así que ahí nada más tendrías 4 asuntos
más si le sumas el caso de la fianza, tendríamos un mínimo de 5 asuntos, aunque nuestros abogados nos han señalado que todavía se pueden señalar algunos cambios adicionales que requerirían enmienda constitucional. Eso a base del pleito Berríos versus Rosselló, que como recordará fue el pleito que se llevó precisamente una consulta que incluía en aquel momento la fianza y que el tribunal determinó, como había dicho el PIB, que en efecto había más de los asuntos que permite la Constitución sujetos a enmienda en una votación. Así que reconociendo además que la composición del tribunal ha cambiado y es un tribunal que ha tomado determinaciones a favor de la política pública del gobierno actual. Estamos conscientes que una posibilidad es que la creatividad jurídica de los actuales jueces alteren ese precedente judicial y que den una interpretación distinta y que la conviertan en una o lo que ellos crean. Pero lo que te quiero decir es que ya sea en el foro judicial, ya sea en el foro militante, tanto como el foro en lo que es el plano electoral, nosotros vamos a hacer campaña, vamos a actuar y vamos a oponernos a lo que es una pretensión de limitación de derechos fundamentales a base de una manipulación de emociones en momentos en que el país justificadamente se encuentra desesperado por el problema del alza en la criminalidad, pero que esta no es la avenida ni el instrumento para atender ese problema. Raúl. Alcalde. Este proceso ha pasado un tanto desapercibido en la enmienda a la composición de la legislatura. Me gustaría que abundara sobre eso y cómo desde la perspectiva se afecta el Partido Independiente. Sí, yo voy a dejar a la licenciada María Luisa Santiago, candidata al Senado, que conteste esa pregunta. De nuevo, como en el caso de la fianza, aquí se trata, como ha dicho Juan, de la manipulación de emociones. Hay gente que si le dice cero legislatura, va a votar. ¿Y por qué? Porque el descrédito provocado en gran medida por las actuaciones que hemos visto de legisladores y legisladoras durante el último cuatrienio, y no me refiero solamente a los casos de acciones ilegales, me refiero, ¿verdad?, a la desconexión total de la Asamblea Legislativa con el país. Eso naturalmente crea en la gente una suspicacia sobre el poder legislativo. Pero aquí que nadie se engañe. Realmente alguien piensa que el Partido Nuevo Progresista va a someter una enmienda que le limite el amplio poder que ya tiene la Asamblea Legislativa. La idea de reducir el número de legisladores es, en primer lugar, evitar que un tercer partido tenga representación legislativa. Nosotros necesitaríamos más de 250,000 de votos para tener un legislador bajo esa nueva composición que se ha propuesto. En segundo lugar, lo que persiguen es cimentar el poder ya amplísimo que tienen las mayorías legislativas. Y al que le hayan hecho el cuento del ahorro y de lo que esto significa en términos presupuestarios, que se lea bien la medida, porque es que se la saben todas y han incluido una cláusula en que la diferencia en costo entre la actual legislatura y la legislatura reducida que ellos proponen va a ser como un super barril donde ellos van a tener más dinero para comprar votos. Es que no tiene una virtud por ningún lado que se le mire. Y además, hay que subrayar siempre la inmensa, la descarnada hipocresía del Partido Nuevo Progresista. Aquí se votó por una enmienda constitucional para hacer la transición a un sistema unicameral, pero cuando el pueblo abrió entonces, decidieron que era mejor no obedecerlo. Y ahora piensan que con esta nueva consulta van a honrar lo que es su función gubernamental, que no es solamente cumplir con lo que se proponga en un programa de gobierno, es escuchar el sentir del país. Aquí el país habló claramente a favor de la unicameralidad. Si su compromiso es con la democracia, ahí tienen un ejercicio para demostrarlo. Todavía estamos sin terminar el capítulo de la dificultad para contar los votos en las primarias. Se da este referéndum, los dos partidos, si responden a sus respectivos presidentes, el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular, van a estar contando votos a favor de que se enmiende la Constitución. ¿Qué va a hacer el PIB para poder cubrir todos los colegios, todas las unidades? ¿O se supone que vamos a confiar en que esos dos partidos van a contar bien los votos? No, mira, el sistema electoral nuestro está predicado en la desconfianza. Parte del problema que ha habido en el proceso de primaria, precisamente Jesús, es que ese criterio de confianza no existe en la primaria, porque son procesos intrapartidos. El PIB hará un esfuerzo para tener sus representantes en las mesas electorales, parte de lo que ha sido la elección.
particularmente a los que sirven de voluntarios como funcionarios de colegios del PIB, es la importancia de estar en las mesas electorales, no solo el día de las elecciones, sino en este proceso que se avecina. Claro, hay que esperar, Jesús, que va a determinar la Comisión Estatal de Elecciones, porque en el pasado, en referéndum especiales, como lo fue precisamente el de la unicameralidad, que señaló la licenciada María de Lourdes Santiago, se consolidaron colegios electorales, lo que produjo una disminución en la cantidad de funcionarios de colegios, lo cual facilita o permite que un tercer partido como el nuestro pueda tener una representación plena en todos los colegios electorales, pero... Si la comisión consolida los colegios, como en anteriores referéndums, el PIB está confiado de poder cubrir todos los colegios con funcionarios en este referéndum constitucional. No, la primera respuesta sería, concretamente, el PIB va a hacer el esfuerzo de tener todos los funcionarios de colegio, consolide o no la Comisión Estatal de Elecciones, los colegios electorales. Lo que sí te planteo es que de consolidarse, eso naturalmente pues facilita el proceso, como lo fue en el caso de la unicameralidad, para ambos grupos que apoyaban las distintas opciones presentadas. ¿Van a tomar alguna medida extraordinaria para lograr eso? Todas las que el comisionado electoral del partido, Roberto Iván Aponte, determine en su plan estratégico electoral para el reclutamiento de esos funcionarios de colegio. Pero creo que la principal va a ser, como estamos haciendo hoy, este llamado a la conciencia del pueblo puertorriqueño y en particular a los miembros voluntarios del Partido Independentista de la importancia en que en momentos en donde requiere la defensa de los derechos fundamentales de nuestro pueblo y en donde ha habido una ausencia de espina dorsal, o en particular por parte de la oposición o mal llamada oposición política que van de la mano con Luis Fortuño, nosotros tenemos la responsabilidad de asumir un liderato decisivo y estar en esas mesas para defender derechos fundamentales, particularmente el independentismo que, como sabes, Jesús, ha tenido en el pasado que vivir como parte de la marginación y persecución, precisamente la violación descarnada de nuestros derechos fundamentales. No sé Yolanda. si el compañero va hacia esa misma línea, pero pregunto porque hay muchas personas que fuera del PIB están en contra incluso de esa enmienda. ¿Podrían ustedes hacer un frente, una alianza para conseguir todos los funcionarios al máximo, ¿no? Para que haya una fuerza. Estaríamos dispuestos a evaluar eso como una posibilidad de personas voluntarias. Aquí no se trata, no siempre y cuando esté comprobado que sean personas comprometidas, porque te pueden colar un submarino en cualquier momento, pero personas que demuestren estar comprometidas con la defensa de derechos fundamentales, por supuesto que evaluaríamos eso como una posibilidad de un frente para combatir la pretensión de Luis Fortuño y Alejandro García Padilla de limitar derechos fundamentales. Yo tengo una pregunta de otro tema que está más o menos vinculado de cierta manera. Y usted, como fue comisionado electoral por mucho tiempo, quizás nos puede orientar sobre el distrito 6, que ahora mismo está evaluando, ¿verdad?, todo este proceso de fraude. ¿Hay algún impedimento para hacer una elección especial sobre ese distrito, como han dicho ya algunos alcaldes del PNP? Bueno, hay jurisprudencia que establece que eso depende del criterio de los votos impugnados y si aún así le da una ventaja suficiente al incumbente. Ahora te voy a dar mi opinión. Yo creo que de determinarse en su momento que se tiene que llevar a cabo una elección especial, que la pague el PNP. Yo creo que sería un abuso contra el pueblo de Puerto Rico que después de que financie una campaña que son procesos intrapartidos, que ahora porque se descubrieron irregularidades e ilegalidades y manipulación en el proceso, que tengamos también que los puertorriqueños pagarle la gracia. Yo creo que eso es inaceptable y por lo menos mi sugerencia al comisionado electoral del PIB en un proceso de esa naturaleza va a ser que su posición sea que la pague el PNP como un proceso intrapartido. Eso es una estrategia que están llevando a cabo nuestros abogados, lo anunciaremos en su momento oportuno por razones evidentes. Lo que sí quiero dejarlos con la siguiente reflexión, porque lo mencioné yo, lo mencionó María de Lourdes, y yo creo que es importante en temas tan serios como el que se está tratando ante el país. Aquí lo que los puertorriqueños se tienen que preguntar es quién gobierna a los gobernantes y a los que aspiran a gobernar. Y todos sabemos que aquí ha habido una tendencia no solo del inversionismo político para tener sus garras sobre los aspectos de política pública y asuntos fundamentales, sino que mediante ese inversionismo político, agencias de publicidad son las que están timoneando aquí las determinaciones, tanto del gobernador como del candidato del Partido Popular, mediante sondeos, mediante encuestas, de lo que puede ser un provecho momentáneo o inmediato con propósitos electorales. Yo creo que, de nuevo, el país lo que necesita en momentos de crisis como la actual es de un liderato decisivo, un liderato con certeza
que esté dispuesto a asumir posiciones en ocasiones que no serán las más simpáticas, pero que están fundamentadas en principios fundamentales y que hay que dar la batalla por ellas. Y es importante esa última reflexión porque eso es gran parte de lo que va a estar en juego en esta campaña y lo que ha estado sucediendo en el deterioro político del país, de los gobiernos de turno. Cuando se aprobó la propuesta de reforma legislativa, no entendido, Fernando Martín había mencionado que se iba a llevar a cabo también un pleito, ¿no? ¿Qué ha pasado con eso? ¿Se llevó a presentar? Bueno, yo dejo a María de Lourdes Santiago para que le dé más detalles. La demanda está básicamente redactada, pero en este asunto el momento en que se presente es crucial, así que esa es una determinación que van a tomar los constitucionalistas del partido. No es una determinación únicamente política, sino una determinación jurídica. Pero el pleito se va a presentar. ¿Y podría ser que se fusione ahora, en este caso, como estamos hablando de la dos? Para incluir la totalidad de las enmiendas propuestas a la Constitución. Mediodía. Muchas gracias a todos ustedes. No se me vayan. Qué bueno. Hacer la intervención. Sí. Ay, Dios mío, estoy llorando y me tiene loca. No, me ha dado sentimiento esa pega.